Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Maricruz Martínez, estudiante de Psicología del Ibero. Junto a mis compañeras, acompáñanos a sumergirnos en esta maravillosa y fascinante aventura del neurodesarrollo, el origen del sistema nervioso. El neurodesarrollo es un proceso lento que empieza en la concepción y no cesa hasta la muerte. Alcanzar la madurez cerebral requiere toda nuestra infancia y adolescencia. Dura aproximadamente unos 20 años, en los cuales el encéfalo, la parte del sistema nervioso que está contenida en el cráneo, cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo, aumentará de tamaño a una velocidad asombrosa y otros en que parece que esté estancado su respectivo crecimiento. Esta etapa es vital para crear y mantener los circuitos neuronales, que son el sustento de la formación de aspectos físicos, cognitivos y emocionales. Por lo tanto, es fundamental entender cómo se produce el proceso y cuáles son sus factores más relevantes. Para ello, a continuación, veremos de manera secuencial las fases de cómo empieza y transcurre lo que es el neurodesarrollo. Estaremos mirando entonces en su orden: espermatogénesis, gametos, cigoto, morulación, blastulación, segmentación, gastrulación, neurulación, organogénesis y por último, crecimiento y desarrollo cerebral en las etapas de migración, proliferación y mielinización. Espermatogénesis. Este proceso se puede dividir en 4 fases: multiplicación, crecimiento, maduración y diferenciación. En la multiplicación se llega a la madurez sexual. Las células seminales que hay en las partes internas de los túbulos temníferos de los testículos se multiplican por medio de la mitosis y forman lo que conocemos los espermatogonios. En el crecimiento se transforman en células grandes, espermatocitos de primer orden. Estas son células germinales y poseen 2 series de cromosomas. En la maduración, a través de la primera división meiótica, es decir, en la meiosis 1, se da origen a 2 espermatocitos de segundo orden. Cada uno de estos, a través de la segunda división meiótica, meiosis 2, origina 2 espermatidas, que se pueden considerar gametos. En la diferenciación, por su parte, se transforman en espermatozoides por una diferenciación celular. Cigoto y morulación. La fecundación paso a paso.
Fase de blastulación. Se refiere a la fusión del feto con la madre. Se deja dentro de la mórula una masa celular interna que estará completamente aislada del ambiente de la trompa uterina. Dicha masa celular se denominará blastocito, blástula o embrión. Un blastocito es un embrión de 5 a 6 semanas que se encuentra formado por más de 200 células aproximadamente. Resulta de la ordenación espacial de los blastómeros y se caracteriza por presentar un estrato envolvente de células o trofoblastos, una cavidad interna o blastocelia y una acumulación celular en uno de los polos denominadas masa interna celular. Segmentación. Se refiere al paso de mórula a la blástula y cubriendo un periodo de 5 a 6 días. En esta instancia, las células empiezan a adquirir segmentos de identidad bastante definidos. Se trata de la segmentación del cigoto dentro del útero. Se realiza a través de la mitosis, la cual permite la división del cigoto en 2 células idénticas formadas por los blastómeros. Estos son las células que se originan en la primera división del óvulo. Podemos mirar en la imagen el proceso, desde que está en el óvulo, su concepción, la fusión del óvulo y el espermatozoide para llegar al cigoto, pasar por la segmentación, llegar a la mórula, pasar por el blastocito y finalmente encontrar un blastocito implantado. Fase de gastrulación. Es un proceso vital que se produce en el desarrollo embrionario, en la tercera semana del embarazo. En esta instancia empieza el proceso de complejización a aumentar debido a cambios epigenéticos, porque genéticamente ya está todo el programa genético haciendo falta los cambios genéticos, es decir, que las células tengan su identidad y que las células maduren y se formen. Se empiezan a desarrollar las 3 capas embrionarias que darán origen al sistema del bebé, las cuales son el mesodermo, el ectodermo y el endodermo, para luego dar a la formación de órganos y tejido como lo veremos en la fase de más adelante. Entonces, la célula empieza a formar una capa interna, pasando a tener una sola membrana, como lo vemos en la imagen. Se forman una serie de sacos en su interior, donde cada uno de ellos va a dar origen a un sistema diferente. Es decir, que va a dar paso al sistema nervioso, otro saco va a dar paso al sistema digestivo y finalmente otro dará paso al sistema óseo. Fase de neurulación. Es un proceso embriológico el cual se caracteriza por la formación del tubo neural, que terminará formando el sistema nervioso central, es decir, la médula espinal y el encéfalo, y la formación de la cresta neural, que es un grupo de células que migrarán por el resto del cuerpo y formarán tejidos especializados por donde vayan. Para explicarlo mejor, podemos decir que las capas o placas del mesodermo, endodermo y el ectodermo, ya formadas en la gastrulación, empiezan en esta fase a dar origen a los órganos y a los tejidos. Parte del ectodermo se diferencia de la placa neural. Podemos ver de esta manera entonces que el ectodermo va a formar el sistema nervioso y la piel, el mesodermo, los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor. Y por último, el endodermo va a formar las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Los defectos del tubo neural se pueden originar por la falta del cierre de los neuroporos craneal o caudal, de cualquier parte del tubo neural o fallas en la neurulación secundaria, causada por una alteración de la inducción a falta de respuesta del neuroectodermo o producción anormal de evocadores provocados por problemas de diferentes naturaleza, produciéndose ciertas patologías, como por ejemplo la espina bífida, que es el defecto en el cierre de la columna vertebral a nivel de los arcos neurales, el seno dérmico raquídeo, que se observa como una foseta en la piel del niño en la parte media de la región sacra, la anencefalia, junto con el meningoencefalocele, es la anomalía del cerebro más frecuente, que se debe en el primer caso a la falta de cierre del neuroporo anterior en la 4ª semana del desarrollo y en el segundo por herniación del encéfalo sobre las meninges y entre las suturas de la bóveda craneana. Los
defectos del cierre del tubo neural son multifactoriales, ya que se han asociado con la hipervitaminosis A, en especial del ácido 13-cis-retinoico, la hipovitaminosis en el especial del ácido fólico, el ácido valproico, que es un anticonvulsionante que causa de 1 a 2% de estos defectos si se administra durante el embarazo, cuando se cierra el tubo neural en la 4ª semana del desarrollo. Además, factores raciales pueden asociarse a la anencefalia y a otros trastornos del sistema nervioso central. Organogénesis es el conjunto de cambios que permiten que las capas embrionarias se transformen en los diferentes órganos. Durante las 5 semanas de desarrollo, tenemos que el tubo neural se comienza a curvar, a aparecer las 3 vesículas, las cuales son el prosencéfalo, el mesencéfalo y, por último, el rombencéfalo. El prosencéfalo se divide en 2, telencéfalo y diencéfalo, como lo vemos en la imagen, y el rombencéfalo se forma a su vez 2 vesículas, el metencéfalo y el mielencéfalo, lo que va a dar origen posteriormente a nuestro sistema nervioso. Crecimiento y desarrollo cerebral. Aquí tenemos 3 etapas que nos van a ayudar. La proliferación. Para comenzar, iniciamos con esta etapa, la cual en el neurodesarrollo da origen aproximadamente a 100.000 millones de neuronas cerebrales y de células gliales. Se divide en 2 procesos. En primer lugar, tenemos la división simétrica. Aquí hay un aumento de las células prolíferas. En segundo lugar, la división simétrica en la que inicia la neurogénesis y el proceso de determinación de las células. En la migración se desarrolla el proceso que tiene lugar entre el 3er y 5.º mes del embarazo. Aquí, las células nerviosas poco desarrolladas se desplazan dentro de la zona ventricular del cerebro hacia su destino definitivo dentro del sistema nervioso. Existen 2 tipos de migración, las cuales son la tangencial y la radial. En la tangencial, las neuronas migran en dirección paralela al tubo neural. En la radial, el movimiento de estas neuronas se da perpendicularmente al tubo neural. Por último, tenemos la etapa de mielinización, el cual es el proceso en el que los axones son cubiertos con mielina. Esta sustancia es dada por las células gliales y tiene como fin garantizar una conducción más rápida entre neuronas y ayudar al metabolismo cerebral. En este caso, el proceso se va de abajo hacia arriba y de occipital a frontal. Es evidente cómo el proceso de neurodesarrollo, tanto un nivel de complejidad, se produce desde las primeras semanas de embarazo y termina después del nacimiento de la persona. Por ende, es importante tener cuidado desde los primeros días de concepción para así evitar cualquier complicación en el desarrollo de estos procesos. Esperamos que este espacio haya sido de tu interés y que haya aportado a tu conocimiento. Muchísimas gracias. Dios te bendiga.